Entonces, también hablar con Dios no es solo hablar con Él, sino también escuchar lo que Él nos quiere decir, que no va a ser con palabras, o sea, no es que nos va a hablar directamente a nosotros, sino que se puede expresar a través de cosas que nos pasan en el día a día, a través de personas, de mensajes, y nosotros tenemos que escuchar lo que Él nos quiere decir, cualquier cosa. También debemos de orar siempre, no solo orar cuando nosotros necesitamos algo, sino que orar cada día, todos los días, cuando nosotros nos despertemos. Ya no tiene, si usted no puede orar cuando usted se despierte, puede orar en el camino hacia el lugar que usted vaya. Si usted es un estudiante que se tiene que levantar temprano, tiene que orar, ya sea cuando usted se despierte o cuando vaya de camino a la escuela, o si es una persona que trabaja y está muy ajetreada, tiene que orar. Puede ser en el trabajo o en cualquier lugar, no tiene que ser en la iglesia obligatoriamente, ni tampoco en su casa. Usted puede orar a cualquier hora, de cualquier forma, o solo decir gracias Dios por este día. No tiene que ser algo muy elaborado, porque Dios al final del día ve lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, y con la fe en la que nosotros decimos las palabras que queremos que Él escuche. También la oración no es solo para las personas que estamos en la iglesia o las que nosotros cuando oramos, no solo tenemos que orar por las personas que están aquí en la iglesia, sino que tenemos que orar por las personas que están afuera, los impíos, las personas que no tienen a Cristo, que necesitan de Él, enfermos. No debemos de orar desde el egoísmo, sino desde el corazón. Nosotros tenemos que orar por todas esas personas que no tienen a Dios, que no lo conocen, para que pueda llegar el mensaje a ellos, y no solo orar, sino que hacer algo para que eso pueda suceder. También nosotros tenemos que orar por las cosas que están pasando en el mundo, por lo que está pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, por allá, por donde yo voy para el liceo, que es la avenida ecológica, yo paso todos los días por ese lugar. Cuando tengo que cruzar esa calle, que es muy peligrosa, han pasado muchos accidentes por ahí. Y últimamente pasó un accidente que dejó impactada a toda la comunidad, que un muchacho, cuando iba a llevar algo a su esposa recién parida, lamentablemente lo chocaron allá en esa avenida, una patana, que era un tipo que andaba distraído y andaba a alta velocidad, sin cuidado, sin precaución. Atropelló a la persona, al muchacho que iba en el motor, y ocurrió ese accidente ya. Entonces, nosotros tenemos que orar por esas personas. Ese es uno de los temas por los que deberíamos de orar, porque hay muchísimos temas en la actualidad por los que nosotros deberíamos de hablar con Dios y pedirle para que Él ayude a que se solucionen. Entonces, ese es uno de los temas que debemos de orar por ellos, porque hay muchas personas que no tienen educación vial, y por eso es que ocurren tantos accidentes aquí en nuestro país. Deberíamos de orar por todas esas personas, por todas las personas de la calle, no solo las personas de aquí de la iglesia. Y también, gracias a Dios, nosotros oramos por nosotros, por lo de la iglesia, porque tampoco lo vamos a subestimar, como pasó con el familiar de Judith, que gracias a nuestras oraciones y gracias a Dios y a sus familiares, él se pudo mejorar. Y nada. La oración tampoco es una obligación religiosa de parte de nosotros los que estamos aquí en la iglesia, sino que es un vínculo que nosotros tenemos con Dios, que debemos de mantener y fortalecer todos los días. No podemos dejar de orar por cualquier cosa tampoco. La oración es como una relación que nosotros tenemos íntima con el Señor, la cual no debe de mantenerse solo por peticiones, sino que tiene que ser una relación que nosotros demos así como Él nos da a nosotros. Entonces, lo que debemos de hacer es orar siempre, mantener esa relación activa y fortalecida para que Dios pueda bendecirnos a
paciencia y desde el fondo de nuestra alma, porque no es repetir cosas así por decir y ya, no es para salir de eso, es algo que debemos de hacer nosotros porque es un vínculo que nosotros tenemos que tener con Dios, que nosotros tenemos con Dios y que tenemos que mantenerlo. Entonces, como ustedes saben, Jesús oraba antes de tomar cualquier decisión importante. Eso es algo que nosotros deberíamos de aprender de Él. Cuando nosotros vayamos a dar un paso importante en nuestra vida o cuando vayamos a tomar cualquier decisión, cualquier cosa, deberíamos de consultarlo con Él, hablarlo con Él para que Él nos dé su aprobación o para que Él nos acompañe en esa nueva etapa de nuestra vida. Dios debería de estar al tanto de todo eso. Él ya lo sabe, pero es bueno que nosotros hablemos con Él siempre y se lo digamos de la manera correcta, que es la oración. Entonces, también debemos de reconocer quién es Dios. Incluso en los momentos difíciles debemos de orar sabiendo que el que nos está escuchando es Jesús, es Dios. Entonces, también cuando nosotros vayamos a pedir, debemos de pedir desde la humildad. No debemos de pedir, como les dije antes, desde el egoísmo. Porque cuando nosotros pedimos desde la humildad, Dios sabe que nosotros lo hacemos de tal forma. Entonces, nosotros, al momento de orar, hablar con Él, debemos de hacerlo con humildad en nuestro corazón. ¿Entienden? Sí. Ok. Y aunque se nos puedan presentar también diferentes obstáculos, como se los dije al principio, nosotros debemos de buscar la manera de poder orar a cualquier momento del día. Puede ser antes, como se está acostumbrado, tiene que ser cuando nosotros nos levantemos, que así Dios nos va a poder acompañar en todo el día. Debemos de darle gracias por un día nuevo, que eso es un lujo que nosotros tenemos cada que nosotros nos levantamos con vida, ya que muchas personas no pueden hacerlo. Debemos de orar en ese momento. Entonces también, si no podemos hacerlo en la mañana cuando nos levantamos, lo pueden hacer en cualquier otro momento. También tenemos que orar antes de nosotros comer, como ustedes saben, para que Dios pueda bendecir todos los alimentos. Debemos de orar cuando nos vayamos a dormir, que siento que muchas personas se olvidan de eso mayormente. No, siento que muchas personas se olvidan de orar en la mañana, porque también es difícil, porque puede ser ajetreada su rutina, pero en la noche también tenemos que orar, como se dice. Si nosotros decimos que Dios a veces podemos sentir que Dios no nos escucha nuestras oraciones, pero tenemos que tener fe, paciencia y confianza en Él y en que lo que nosotros le estamos pidiendo se va a cumplir, porque así será siempre y cuando nosotros oremos desde el corazón, con humildad, con fe y con confianza en que lo que nosotros le estamos pidiendo se va a cumplir. También, aparte de pedirle, debemos de agradecerle por todo, ya sea lo bueno y lo malo. La oración es una parte muy importante de la vida cotidiana de nosotros como cristianos. Es algo que tiene mucha trascendencia en la historia. Y ya Jesús también nos enseñó cómo orar, si ustedes no saben cómo hacerlo. En la Biblia dice cómo tenemos que orar, Él nos enseñó desde hace mucho tiempo, para que no tengan ningún excusa tampoco. Entonces, Dios tampoco busca palabras bonitas, como se los dije, busca corazones sinceros. La oración es bastante sencilla, nosotros no tenemos que complicarnos cuando lo vayamos a hacer, porque es algo que, como les dije, es solo un vínculo, simplemente un vínculo que nosotros tenemos con Él y que tenemos que mantener siempre. No me llegó. Pues sí. La oración es muy importante, como se los he estado diciendo, se lo quiero recalcar, es algo muy importante, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta como cristianos, que no podemos olvidar, más nosotros como cristianos. Pero no solo nosotros podemos orar, también las otras personas que están allá afuera pueden orar con fe, con humildad y todo.
Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a orar, Dios nos va a escuchar. No podemos orar sin tener eso en cuenta, porque así nuestras oraciones, por eso es que a veces Dios no nos escucha. Tenemos que hacerlo sabiendo que Dios está ahí, que Dios existe y que Dios puede cumplir lo que nosotros le estamos pidiendo. Tenemos que tenerlo en cuenta. Pues nosotros también tenemos que orar no solo antes de pedir o de hacer una cosa importante, o antes de tomar una decisión importante, o antes de que a nosotros nos llegue una bendición. También tenemos que orar después, no nos podemos olvidar. Así como mayormente pasa, que solamente oran cuando están pasando por un tiempo difícil, por algo difícil. Tenemos que orar en todo momento. Y también después de que dejamos de pasar por ese momento difícil, tenemos que orar siempre. Y aquí en la iglesia no solo debemos que orar nosotros solos, sino que también tenemos que orar en conjunto. Y nada, gracias por su tiempo. Este fue un mensaje muy corto, pero espero que les haya gustado, que les haya llegado. Gracias.